iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo ¿por qué tenía que ser en esta época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? El feminismo, vamos a señalar quiénes son los personajes más simbólicos de esto. Y para esto vamos a hablar de Simone de Beauvoir. Ella y Jean-Paul Sartre eran maestros pedófilos que abusaron de sus estudiantes. Y bajo esta base que ella quería legalizar la pedofilia es que genera su pensamiento. La base de la pelea es la legalización de la pedofilia. Hasta que ella muere, ella siempre busca que la pedofilia sea legalizada. Es decir, que este objetivo marca lo que vamos a ver ahorita. Ella constituye que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Ella habla de que debería ser ilegal que una mujer decida ser madre, pues afirma que si a las mujeres se les diera esa opción, la tomarían. Entonces ella dice, debe ser ilegal la maternidad. Entonces vamos de a poquito, ¿se dan cuenta? Ahora es legal decidir ser mamá o no. Y quién sabe si algún día llegaremos a ese punto de decirle, no puede ser mamá, es ilegal. Bajo cada quien va a buscar sus propios determinismos. Alguien va a decir, lo decido porque hay mucha población, si se tiene 2 hijos, es ilegal, tiene que matar a uno o algo así. Es el hecho de cómo va a evolucionar a esos estados. Es así que el matrimonio que es constituido por Dios para ella implica una opresión para la mujer. Es lo peor que puede existir. Entonces hemos visto que está la autoridad de Dios, la autoridad de la familia y la autoridad del individuo. Ese es el modelo que hemos visto. Dios arriba y Dios entrega este tipo de autoridad. Pero ella cambia esto, o este pensamiento cambia esto y coloca al Estado por encima y niega la autoridad del individuo y niega la autoridad de la familia. Es así que el matrimonio que es constituido por Dios, bendecido por la iglesia y reconocido por el Estado, ahora se convierte que el Estado cambia el concepto y socava el lugar de Dios, vulnerando la autoridad del individuo y colocando la ideología de género para socavar la autoridad de la familia. Perspectiva de género. No hay Dios. La perspectiva de género se debe generar en qué bases. Primero, que no hay Dios. Estaba leyendo un libro y hablaba sobre la perspectiva de género. ¿Y por qué no debe existir un Dios? Porque si existe un Dios, es un Dios que creó a un hombre superior a una mujer. Entonces, si es verdad que existe un Dios, esto debe hablar de una mujer débil o por debajo. Entonces, por eso no puede existir un Dios. No hay familia, porque la familia es opresora para la mujer. Ese es el pensamiento de ellos. Una familia es la opresión de la mujer, por lo tanto, no debe haber familia. No hay roles.
no hay hombre, no hay mujer, no hay roles en el sentido, ¿se acuerdan de la estructuralidad y la funcionalidad? Entonces, la funcionalidad no existe. No es que las mujeres son mejores para cuidar, para alimentar y los hombres son mejores para proteger. No, eso no existe. Sencillamente no hay roles. Tanto hombres como mujeres pueden hacer lo mismo. No hay maternidad, porque el ser madre es denigrar a la mujer. Y actualmente nos dicen cosas acerca del tema como ser mamá puede ser por esto, por lo otro, por eso tú debes decidir. Pero ser mamá no es una decisión, ¿sí? Tú eres mamá, ya, tú no decides ser mamá. Es necesario, por lo tanto, para ellos acabar con todo concepto que diferencie entre hombre y mujer. ¿Se dan cuenta por qué es la base de lo que se viene después? Porque si todos somos iguales, todos tenemos igualdad de condiciones y por lo tanto de derechos. De este mismo concepto y feminismo parte el lenguaje inclusivo. Entonces, hay para ellos el sistema del género unicornio. Me identifico, me siento, sexualmente soy y me expreso todo de manera diferente. Yo me puedo identificar como mujer, sentirme como hombre, soy sexualmente mujer y me expreso como nada, no me gusta a nadie. Así. Entonces, esto todo es diferente. Y ahí es donde genera la disforia de género. Ahora bien, para nombrar entonces cómo se identifica una persona, cómo se siente, cómo se expresa y su sexualidad, pueden llegar a ser todos algo distinto. A esto se le conoce, como lo mencioné, el género del unicornio. 6 principios fundamentales del feminismo. Primero, el género es una construcción social. No existe el género. Eso se construye. Recordemos que dice Simone de Beauvoir, la mujer no nace, sino que se hace. Segundo, niega diferencia entre hombres y mujeres. Porque para que una mujer tenga validez es porque no existe una diferencia entre hombre y mujer. Son exactamente lo mismo. Tercero, una construcción sistemática. Se genera una construcción bajo sistemas. Y cuarto, una unidad entre mujeres como necesidad. Para ellos es fundamental, en el quinto punto dice, la mujer solo se dará cuenta de ser oprimida si se une a otra. Si no te unes a otras mujeres es porque temes salir del mundo misógina. ¿Qué es la misoginia? Es la aversión hacia la mujer, que perpetra la cultura y la sociedad. Si tú no te unes a otras mujeres, es decir, si yo como mujer no hago parte del movimiento feminista, es porque o me niego a salir de la misoginia o sigo cegada en el desconocimiento de lo que está pasando y sigo bajo esa presión. Por eso es importante que todas las mujeres hagan parte de eso. Y tercero es la objetivación y la cosificación. La objetivación es convertir algo en objetivo y la cosificación es convertir a una persona en objeto. ¿Y esto qué determina? Que el hombre solo puede ver a la mujer como un objeto, como una cosa. Entonces, por eso el hombre debe ser algo que no debe existir. Y esto lo vamos a ver entre las principales figuras del feminismo. Les presento a ellas Andrea Dworkin. Andrea Dworkin es de esas feministas radicales que salen en los últimos tiempos y ella tiene un odio completo hacia lo que es el hombre. Ella dice que las relaciones heterosexuales significa no deben existir. Eso no puede existir. Heterosexual es un hombre y una mujer. Para ella, cada vez que hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, ese acto implica inmediatamente una violación. Ella afirma que si los hombres existen, deben hacerlo como si fueran mujeres. Es decir, los hombres no deberían existir y si llegan a hacerlo, entonces deben ser mujeres. Entre estas ponentes también se encuentran otras más, pero ella, si ustedes la buscan en internet, ella aparece mucho como que defiende mucho el hecho de la prostitución. Ella no quiere que la prostitución haya.
exista. Pero ¿por qué realmente radica esto de la prostitución? Porque es mostrar a la mujer como un objeto y es el fomentar el placer sexual del hombre. Y ella dice que esto no puede pasar. O sea, un hombre jamás debe sentir placer sexual. Por eso para ella, cuando hay una relación sexual, es una violación, porque inmediatamente implica que el hombre está sintiendo placer. Y eso para ella está mal. Entre estas ponentes también hay algo que se llama la teología feminista, La teología feminista son mujeres que se han basado en personajes como Andrea Dworkin, que se han basado en personajes como Simone de Beauvoir y han hablado de la teología feminista. Entre ellas se encuentra Catherine Bliss, Gertrude Heisman, Valerie Sabine Goldstein. Y esta teología se sale de lo bíblico para hablar desde el aspecto de una mujer herida y toman como bases de esos pensamientos los personajes que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estuve hace poco estoy recibiendo una clase que se llama Teología y Género. Y la maestra tiene razón y ella dice, yo no soy feminista, yo soy femenina, pero su manera de hablar y de expresarse es el hecho de una mujer herida, lastimada por una sociedad machista. Y nosotros debemos sanarnos, porque obviamente si ha habido machismo, es algo que no podemos negar, sanarnos ante eso y colocar la feminidad bíblica, no nuestro pensamiento. Me mandaron a hacer un trabajo en donde hablaban de la perspectiva de género, como se los mencionaba. El libro dice que no debe existir Dios, todo debe estar en contra de eso. Y ella en una de las preguntas nos hacía, ¿qué de lo que usted leyó lo puede llevar como aplicarlo? ¿O qué de lo que usted leyó le parece como que usted lo puede adoptar? Y yo dije, nada. ¿Y por qué? Porque puede que hay cosas que tenga razón. El hombre y la mujer deben tener igualdad de derechos, eso es verdad. Pero yo no puedo tomar como base en nada a una persona que dice que Dios no debe existir. O sea, nada, sencillamente lo desecho por completo. El pensamiento de que el hombre, si Dios existe, es porque hizo un hombre fuerte y una mujer débil está incorrecto. Vemos el hermano Diego lee Génesis y dice, creó el hombre a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. A los dos los creó a imagen y semejanza de Dios. A ninguno lo hizo uno por encima del otro. Entonces es importante que nosotros hablemos de lo que es la feminidad bíblica. Debemos reconocer que las mujeres son hechas a imagen y semejanza de Dios. Debemos conocer cuáles son nuestros roles, la funcionalidad. ¿Recuerdan? Nutrir, cuidar y ser ayuda idónea. Imagínense que la palabra ayuda aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y es usada mayormente para describir a Dios. Quiere decir que a una mujer que es ayuda idónea no es que sea menos, porque Dios mismo se describe 21 veces como ayuda idónea. Y yo me acuerdo que en ese mismo trabajo puso cuáles son las diferencias entre un hombre y una mujer. Y yo coloqué en la mujer que es hecha para ser ayuda idónea. Y me contestó, tanto el hombre como la mujer son hechos para ser ayuda idónea. Y yo, sí, es verdad. El hombre debe ser ayuda idónea de la mujer, pero el hombre no fue creado para ser ayuda idónea. ¿Quién fue creada para ser ayuda idónea? Fue la mujer. Entonces, cuando nosotros tenemos la función bíblica, hay un hombre, como lo hablaron al principio, que actúa como Cristo y a una mujer no le cuesta someterse como iglesia, como la iglesia actúa con Cristo. Entonces es importante reconocer estos roles, abrazarlos y formar la identidad verdadera de la mujer. Somos hechas para ser ayuda idónea. Somos hechas para nutrir nuestra casa. Somos hechas para proveer y engendrar hijos. O sea, es para lo que fuimos hechas. Y por lo tanto no lo podemos negar bajo la perspectiva de una mujer herida por el machismo. Porque esa no es la perspectiva bíblica. Y eso es lo que nosotras debemos fomentar al crear o al construir nuestros hijos. Hablar de la feminidad bíblica. Es algo que pasa. Nosotros, por eso yo les dije, es muy importante la primera conferencia. Porque hablamos de lo que no es, pero no hablamos de lo que sí es. Y entonces Joe Owen decía, yo cojo a mi hijo y cuando salgo de viaje le digo, tú cuidas la casa, tú cuidas a tus hermanas, tú proteges. ¿Qué hace eso? Genera la identidad de hombre.
Y cuando está la mujer, dice, bueno, tú vas a atender, No es el hecho de que un hombre no pueda lavar la loza, pero cuando yo incentivo esto, cuando yo formo esto, cuando yo pronuncio esto, mis hijos no van a crecer con una disforia de género, o no van a crecer creyendo que hay un machismo, una persona misógena, que no hay que someterse a ningún hombre, que yo me levanto ante cualquiera, que a mí... No, porque no es una acción basada en el odio. En Génesis, cuando el versículo del texto dice que ellos pecan y viene la consecuencia, ¿se acuerdan? En Génesis viene la consecuencia y Dios le dice, tú serás sobre la mujer y ella se pondrá encima de ti. ¿Qué es lo que dice este texto? Él dice, tú querrás señorear con mano dura a la mujer. Y ella lo que querrá hacer es desligarse de eso y socavar tu autoridad. Entonces, esto que estamos viendo, Dios lo habló desde el Génesis. Pero no es como fuimos creados, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.